No, yo de hecho yo presento, entonces Ah, ok, ok. buenas tardes a todos, bienvenidos a otra sesión del seminario de divulgación de tesis del Departamento de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ángel Arturo Borja Aquino, el cual nos va a presentar su trabajo de tesis, el cual lleva por nombre Conexidad Fuerte Hamiltoniana en digráficas localmente semicompletas. Y ese es un trabajo que realizó junto con el doctor Gerardo Miguel Tecpa Galván. Entonces, sin más por el momento, tienes la palabra, Ángel. Perfecto. Gracias, Felipe. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, pues bueno, vengo a presentarles justo un trabajo de tesis que realicé. Tengo entendido que aquí no va a ser principal o no va a ser de principal importancia, ahora sí que la profundidad en la que entremos el tema, sino más o menos en cómo se expone la tesis o cómo se trabajó todo eso. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito con cómo se realizó esta tesis en general. Lo primero que se hizo durante el trabajo de tesis fue poner un par de definiciones básicas sobre la mesa. Justo la tesis o esta presentación está diseñada para que cualquier persona con un pequeño background de matemáticas pues pueda saber más o menos qué está pasando aquí. No sé si alguno de ustedes conozca teoría gráfica, si no, pues bueno, no les va a hacer mucho sentido si conocen un poquito de matemáticas. Entonces, pues bueno, para poner un poquito de las reglas del juego, estas son las definiciones. La primera es que, bueno, tenemos que es una digráfica. La digráfica pues, se define como un par ordenado de vértices y aristas, donde justamente el conjunto de vértices puede ser un conjunto, más bien tiene que ser un conjunto no vacío. Entonces, tiene que ser un conjunto no vacío de elementos para que eso tenga sentido. Y pues el conjunto de pares ordenados de los vértices pues son las aristas. Y ahí se ve en el dibujito, ¿no? Tenemos un par de vértices ahí A, B, C, D. Y pues bueno, las aristas son su manera de conectarlos. ¿Por qué es una digráfica? Porque esta gráfica tiene dirección, es decir, las flechas tienen dirección. No es lo mismo decir que el vértice A, vamos a decir, se dice que domina el vértice B, a que B domine A, ¿no? En este caso A domina B porque la flecha va en dirección A hacia B. Una subdigráfica, como cualquier elemento que hay siempre matemático, pues bueno, es un subconjunto, ¿no? De esta digráfica. Después de esto, nace una definición bastante coqueta aquí en las gráficas, que es la gráfica semicompleta, que es para la cual podemos afirmar que entre cualquier par de vértices, pues existe una flecha. Entonces, aquí vemos cómo se van iluminando las flechitas que existen entre par de vértices. Aunque parece una propiedad complicada de obtener, no es tan complicada como parece. Y pues bueno, de aquí nace justamente la definición más importante de la tesis, que es una gráfica localmente semicompleta, ¿no? Una gráfica localmente semicompleta se define para las vecindades de los vértices, que la vecindad de vértices no es más que los vértices los cuales un vértice domina a otros. En este caso vemos cómo se ilumina las vecindades de cada vértice. Y se dice que es una gráfica localmente semicompleta porque esas vecindades son semicompletas, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que todos los vértices tengan flechas entre sí en la gráfica, sino que si tenemos un vértice y este domina otros vértices, estos otros vértices, los cuales están siendo dominados, vamos a decirlo, tienen sus aristas entre sí. Aunque parezca más complicado esto, justamente da la curiosidad de que es mucho más fácil encontrar gráficas totalmente semicompletas en la naturaleza, por así decirlo, que no hay gráficas semicompletas, ¿no? Y para que tengan más o menos idea de qué es una gráfica semicompleta ya de manera menos abstracta, más como aplicada al mundo real, pueden imaginarse que lo que estamos viendo ahorita aquí en la pantalla es un mapita, ¿no? de una ciudad. Entonces, por ejemplo, cada como vértice central podemos definirlo como, podríamos decir, una delegación o una colonia, y justamente esta delegación o colonia puede tener, no sé, tal vez haciendas ahí como haciendas principales, las cuales están conectadas a esta delegación. Entonces, así se puede ver como más o menos que es una gráfica localmente semicompleta. ¿Por qué funcionan o por qué sirven esas gráficas semicompletas, localmente semicompletas, perdón? Porque casi siempre logran determinar en los mapitas más o menos cómo se conectan las alcaldías, las delegaciones, los municipios, y justamente a través de esto, una de las aplicaciones puede ser el trazado de rutas como eficientes o efectivas, ¿no? Entonces, eso es algo padre que logra obtener con estas gráficas. Después de esto, pues tenemos otras dos definiciones importantes. Si quien no puede tanta atención, no hay tanto problema, aunque van a ser importantes para la demostración. Como les repito, no, vamos a decirlo que no es tan importante que sepan de exactitud la demostración, solo sino que tengan la idea en general, ¿no? ¿Qué es la dominación? Decimos que, bueno, un vértice domina, decimos que un vértice domina a otro vértice, si pues existe la flecha de tal vértice a otro vértice, o esto puede pasar entre conjuntos, ¿no? Un conjunto de vértices domina a otro conjunto de vértices, y pasa lo de la imagen, ¿no? Por ejemplo, el conjunto A de vértices domina el conjunto B de vértices. Después tenemos que sea conexa una digráfica, y básicamente es que exista aristas entre cada par de vértices, y una definición importante es que es la conexidad fuerte. La conexidad fuerte habla de cuando existe un camino de ida y de vuelta entre cualquier par de vértices en una digráfica, ¿no? Entonces, en este caso del lado derecho, vemos que, bueno, si ustedes eligen cualquier vértice, cualquier par de vértices, van a poder encontrar una ruta de ida y de regreso entre ellos. Eso es algo importante también porque en la descomposición.
Y bueno, aquí es una tipo de descomposición. Las gráficas semicompletas se descomponen de esta manera. Entonces, a través de componentes fuertes. Entonces, como que si ves la gráfica completa, puedes agarrarla como por cachitos. Y sabes que esos cachitos, pues bueno, los vértices están conectados fuertemente. Justamente después de definir esto, se define que es una componente fuerte inicial, que solamente quiere decir que es a la cual salen vértices, y la componente fuerte final, que es a la cual entran vértices. Y pues bueno, es importante que sepan que solo puede haber una inicial y una final. Eso igual durante el trabajo de tesis. Que la tesis, según yo, está subida en la biblioteca central, tengo entendido. Como proceso de la tesis me pidieron que la subiera. Entonces, en cualquier caso de que se queden con dudas de todo esto, pues ahí está perfectamente escrito en la tesis. Y por último, o de las, bueno, las últimas importantes definiciones importantes, es que es una trayectoria hamiltoniana. Una trayectoria hamiltoniana es aquella para la cual la trayectoria contiene todos los vértices y pasa por cada vértice solo una vez, ¿no? Entonces, esas trayectorias son un poco difíciles de encontrar. Computacionalmente es difícil encontrar esas trayectorias, pero justo parte mágica de esta tesis es que te permite encontrar ciertas trayectorias hamiltonianas dando criterios de la gráfica que tengas enfrente. Entonces, creo que es la parte importante que tiene que llevarse de eso. El ciclo hamiltoniano no es más que la trayectoria cerrada, entonces inicia y termina en el vértice, y básicamente solo se repite el primer vértice, por así decirlo. Y aquí ya son dos definiciones que justamente nacen a partir de lo que ya viene siendo trabajo de tesis, que es la extensión de trayectoria. Se dice que un vértice extiende una trayectoria si pasa esto que en el dibujito de aquí. Básicamente, si tienes una trayectoria que va del vértice A al vértice Z, se dice que un vértice afuera, no sé si logran ver el mouse, pues el vértice que está detrás de, más bien fuera de esa trayectoria, la extiende y como que genera una trayectoria más larga, ¿no? Se dan cuenta que puede la trayectoria irse al segundo vértice, bajar el vértice de abajo, ahora bajar, vaya la redundancia, subir y como que extender la trayectoria, ¿no? Y otra propiedad importante que justamente se demuestra aquí es la mezcla de trayectorias. Se dice que una gráfica mezcla trayectorias. Si tenemos dos trayectorias internamente ajenas, esto quiere decir que no comparten vértices. Se dice que mezcla trayectorias y podemos generar una trayectoria, vamos a decir que contenga todos los vértices de ambas trayectorias y solo una vez cada vértice, ¿no? Entonces, esas son las definiciones gráficas, como las reglas del juego que tenemos que seguir para poder entender lo que viene a continuación. Y más que nada, hay unas demostraciones aquí que son sencillas, no se preocupen mucho. Por ejemplo, está esta que te dice que para que tienes un vértice externo, ¿no? Y tienes una trayectoria, cuando este vértice domina fuertemente la trayectoria, es decir, que le manda flecha a todos los vértices de la trayectoria o de la trayectoria. Estas demostraciones no quiero entrar mucho en detalle porque más de que son básicas, no van a ser tan importantes para lo que vamos, como que la construcción de esa tesis es que las demostraciones iniciales son básicamente solo utilizables para las demostraciones fuertes, ¿no? Ya es para el teorema importante. También que te dice que si tienes dos componentes fuertes, si existe una flecha entre cualquier de ellas, esta flecha dicta cómo funcionan estas componentes, es decir, en caso de que la flecha vaya de la componente A, digamos, la componente de la izquierda a la componente B, si solo existe una flecha de ida, no solo va a existir esa flecha, sino que va a existir una dominación fuerte, ¿no? Es decir, la componente A, que es del lado izquierdo, va a dominar fuertemente la componente B. También está esto, que justamente está la única componente inicial y la única componente final. Entonces, no es tan complicado ver eso. Y estas son de las importantes, que justamente si tenemos una gráfica localmente semicompleta, conexa, ya saben, con nexos que exista básicamente aristas entre par de vértices, existe un hipacomodo de las componentes. Entonces, es de los resultados importantes. En la tesis, este resultado como que en la elaboración de la tesis es curioso porque justo se iba a atacar un problema central, que ahorita van a ver cuál es el problema central, y para atacarlo, pues bueno, se hace referencia a un artículo que se publicó hace más o menos unos 10 años, si no me equivoco. Entonces, lo divertido de esto es que en el artículo te lo explica de manera muy sencilla todo, ¿no? Estos son los resultados que salieron a partir de leer esa demostración. La demostración, si no me equivoco, en el artículo son 2 hojas y mucho, y la demostración de esta tesis creo que completa son de como 80 hojas, que justamente son 5 que se salta de definiciones básicas y todo lo demás. Entonces, estos son los resultados importantes, ¿no? Que nacen cuando empezamos a leer las cosas. Cómo se descomponen las gráficas localmente incompletas. Ahora van a empezar los resultados importantes. Les digo, como justamente el objeto o no estamos en una materia de teoría de gráficas, solamente lo único que quiero que se lleven de aquí es cómo se hace la demostración, más o menos. Entonces, esas son las demostraciones importantes que te dice cuando una gráfica localmente semicompleta tiene una trayectoria hamiltoniana. Se darán cuenta, o no, hasta conforme avancemos en esto, que muchas de las demostraciones en teoría de gráficas usan inducción. Y justamente es natural que pensemos en la inducción en las gráficas, ¿no? Por cómo está estructurado. Mentalmente son muchas bolitas y palitos, entonces justamente son como números enteros, podemos ver ahí, natural, perdón. Entonces, con números naturales, pues, bueno, sabemos que siempre puede existir la inducción, ¿no? Entonces, esta es una demostración bastante bonita que te dice que, bueno, supongamos entonces que sí, vamos a demostrarlo por inducción.
sobre el número de vértices sobre D, ¿no? Entonces, de las cosas importantes de la base inductiva es que si tenemos dos vértices, es obvio que es una trayectoria hamiltoniana, ¿no? Porque justamente cualquier arista que vaya de un vértice a otro, pues es una trayectoria hamiltoniana porque contiene todos los vértices, ¿no? Y bueno, hacer aquí la hipótesis de inducción sobre el número de vértices. Necesitamos que sean más de dos vértices para que esta hipótesis de inducción tenga sentido. Y aquí algo que van a tener que confiar es que es una gráfica asimmétrica maximal generadora, que va a haber igual muchos pasos ahorita en lo que es toda la presentación, que van a tener que hacer un pequeño acto de fe porque es muy difícil explicar las demostraciones aquí dentro de las demostraciones, entonces por eso van a tener que confiar en el sentido. Entonces, bueno, vamos al paso inductivo, ¿no? Dado que H es acíclica, recordemos que H es esta parte que agarramos, creo que no está aquí dibujado todavía, pero es esta parte que agarramos de la gráfica sin XN, entonces contiene todos los vecinos, no se preocupe mucho por las definiciones, que son los pozos, les digo, no se preocupe mucho por las cosas que estoy hablando, sino por cómo funciona la demostración. Entonces, por ejemplo, aquí estas afirmaciones que tienen que hacer un acto de fe, es que justamente H, que es justamente esta gráfica menos el último vértice, que es al cual está como fuera de esta base inductiva, es conexa, ¿no? Eso es importante porque justo entras a detalles ahí en la elaboración de esto. Entonces aquí es donde viene la parte divertida de que quiero que vean más, ¿no? Justamente vamos a definir a M como el entero más grande, tal que existe una flecha de XM a XN, nada más tengan en mente que está eso, y recordemos que estamos en una gráfica localmente semicompleta, ¿no? Entonces esto quiere decir que justamente como XM, notemos que domina a este vértice de aquí arriba de XM que tiene el vértice XN, pues bueno, como he hecho que es una gráfica semicompleta, localmente semicompleta, que existe una flecha ahí, ¿no? Entonces aquí simplemente te da por casos, igual muchas de las demostraciones de las gráficas es por casos. Notemos que en caso de que m sea igual a n-1, pues bueno, es trivial notar que la gráfica que tenemos aquí es una trayectoria hamiltoniana, o se trata de una trayectoria hamiltoniana, entonces puede ser el caso más bonito, ¿no? El peor caso sería cuando esta flecha justamente no sale de xn-1, ¿no? Sino sale de un xn que va antes de xn-1, digamos este aquí que está pintado y todo aquí. Entonces, en este caso de que pasa esto, pues bueno, notemos que empiezan a pasar muchas características que nos van a ir trazando más y más flechas. Entonces, empezamos a trazar más y más flechas. Les digo, no quiero entrar mucho en detalle en esto porque es algo complicado de explicar. Pero al final de cuentas vas a generar un ciclo, ¿no? En lo que viene siendo tu gráfica que habías dicho por hipótesis que no tiene ciclos porque era cíclica, ¿no? Entonces, al darte cuenta que generas un ciclo justo fin, pues bueno, no puede pasar más que en este caso no podía suceder. Entonces, a fuerza tenemos que xn-1 le mandar flecha xn y pues así se traza la trayectoria, ¿no? Entonces, muchas de las demostraciones aquí de gráficas funcionan así, básicamente generando inducción. Te agarras ahora sí que un pedacito que te puedas imaginar o en el cual puedas hacer una afirmación, en este caso que era acíclica, etcétera, etcétera, y pues bueno, te das cuenta de que tiene que ser uno de los casos ahí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese resultado, que aunque no parezca tan importante lo que hice, pues nace muchas de las cosas. Por ejemplo, te dice, bueno, ahora si tienes una trayectoria hamiltoniana de X a Z en tu digráfica, también sabemos que existe una subdigráfica generadora, ¿no? Que igual no les dije mucho que era eso porque no es importante, pero básicamente te dice que si es trayectoria hamiltoniana, pues sabemos que contiene todos los vértices y todas las flechas como necesarias para que conserve la estructura de la digráfica, ¿no? También de aquí nacen otras cosas divertidas. Por ejemplo, recuerdan que les dije esta mezcla de trayectorias. Hay dos maneras de demostrar esto. La manera complicada es por casos. En este caso, notemos que tenemos dos trayectorias enteramente ajenas. La trayectoria de arriba, que sea por aquí, y la trayectoria de abajo, que sea por abajo, justamente, ¿no? La que está pintadita de rojo ahorita. Entonces, una manera de demostrarlo, la manera como básica de hacerlos por casos, ¿no? Y dices, bueno, imagínate que tenemos que el vértice inicial domina los dos vértices y pues por eso, como es localmente semicompleta, existe una flecha. Y pues bueno, ¿qué pasa si la flecha va para arriba? Pues el caso A, ¿no? Y después, ¿qué pasa si la flecha vuelve para abajo? Bueno, caso A.B, ¿no? Eso es algo un poco complicado de hacer, y, claro, tanto para explicar como para estructurar, pero pues gracias a la demostración anterior que hicimos de la trayectoria hamiltoniana, pues bueno, podemos decir que como lo que tenemos aquí es una subgráfica acíclica, porque notemos que no existen ciclos, generadora que contiene todos los vértices de esta gráfica, pues bueno, ya con el resultado anterior que tenemos aquí, sabemos que existe una trayectoria hamiltoniana, lo cual quiere decir que, bueno, pues nuestra trayectoria es contiene todas las trayectorias, ¿no? Entonces, igual, ese resultado nace de ahí. Después, otro resultado importante es este que te dice que si es hamiltoniana, entonces es fuertemente conexa. Este resultado no quiero entrar mucho detalle porque les digo que es un poco complicado de explicar. Y bueno, a partir de eso van haciendo más y más resultados, ¿no? Entonces, como que van dándose cuenta que todo esto es un proceso muy constructivo, ¿no? Nace este resultado aquí que te dice que, bueno, si tienes tu gráfica localmente semicompleta y además una trayectoria hamiltoniana que inicia un vértice y termina otro vértice, pues bueno, generas como que el ciclo ahí, por ejemplo, ¿no? O esta que es de los divertidos, que te dice, bueno, como ya tienes una gráfica localmente semicompleta, si tienes una trayectoria hamiltoniana, pues evidentemente esa trayectoria hamiltoniana tiene que empezar en la componente inicial de la gráfica y terminar en la componente final de la gráfica, ¿no? Entonces ahí van haciendo los resultados.
De aquí nace como resultado más importante que podría ser hasta el mismo título de la tesis, que es que toda la gráfica localmente semicompleta conexa tiene una trayectoria hamiltoniana. Este resultado justamente nace a partir de empezar a pegar todo lo que pasó antes. Y de aquí van otros resultados más, estos son unos que a mí personalmente no me gustan mucho, solamente eran importantes introducirlos aquí en la presentación porque son como casos en los cuales puedes encontrar trayectorias hamiltonianas, ¿no? Entonces de aquí van haciendo otros resultados, etcétera, etcétera. Otro que te dice más o menos qué pasa cuando tienes vértices externos en una gráfica fuertemente convexa en medio, ¿no? Entonces van a esos resultados. Y otro resultado que es aquí de los más, puede parecer como que pueden espantar, pero es de los más básicos, ¿no? Que te dice que si tienes muchas trayectorias enteramente ajenas, que son estas que están aquí arriba, y además tienes una trayectoria hamiltoniana abajo, como que si pegas todo, a final de cuentas te da una trayectoria hamiltoniana muy grande, ¿no? Y pues bueno, nace muy fácil, pueden verlo de manera muy sencilla, porque justamente lo de arriba, porque les había dicho que existe la mezcla de trayectorias, pues bueno, arriba puede hacer una supergráfica gigante. Quiero ver si puedo dibujar, creo que sí. Entonces arriba, por ejemplo, puede empezar como a mezclar, ¿no? Trayectoria y hacer una trayectoria supergigante que tenga todos los vértices. Y esa trayectoria supergigante saben que es hamiltoniana por todo lo que todos anteriores y pues simplemente se le pega a la trayectoria de abajo, ¿no? Entonces, por eso está padre esa parte. Y bueno, de aquí ya nace ahora sí que, vamos a decirlo que ya tenemos pretexto suficiente para exponer la importancia o más bien el caso importante que se quería cubrir en la tesis. Básicamente, el panorama general que nos dicen es que, bueno, estos resultados nos permiten determinar cuando la gráfica localmente semicompleta es fuertemente conectada por trayectorias hamiltonianas, es decir, entre cualquier par de vértices existe una trayectoria hamiltoniana, y justo ahora queremos exhibir cuándo pasa en las gráficas como más complicadas, ¿no? Entonces, de aquí justamente el problema que había en el trabajo, por qué se eligió el trabajo que elegimos, es que no estaba bien definido en la demostración para qué casos se cumple, para qué casos no, y está muy mal estructurada, como que dentro de la misma demostración, si ustedes, digo, espero que no tengan el tiempo para eso, me preocuparía un poco, pero si se pueden a leer un poquito al trabajo al cual se hace referencia en la tesis, resulta ser que la demostración va como de, bueno, vemos primero el caso A y luego nace el caso A punto B y luego el A punto B punto T y luego el A punto B punto C punto D. Entonces, como que es todo un despapalle, ¿no? Entonces, lo principal o lo bonito de esa tesis es que se logró descomponer todo de manera muy estructurada para que se pudiera entender. Ahora, esta demostración es bastante complicada de exhibir, entonces me la quiero saltar un poquito, pero la parte bonita que puede parecer bonita es justamente esas gráficas que nacen, ¿no? Resulta ser que las gráficas, estas cuatro gráficas son importantes ahorita, porque resulta ser que son las únicas que no cumplen con el caso que se quiere exhibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte bonita de cómo se sigue esta demostración es que vamos a ver un poquito lo que es la hipótesis, por así decirlo, y tenemos una gráfica localmente completa, dos fuertemente conexa. Les digo, ignoren lo que no entiendo, no se preocupen mucho por eso, lo que importa es que sepan cómo se estructura la demostración. Conexa con las trayectorias internamente ajenas de tal longitud, además estas trayectorias internamente ajenas cumplen cierto criterio que aquí está escrito, y tenemos que esta parte que es ahora abajo, que es esta que está iluminada de azul, no, ¿cómo se llama? Es fuertemente conexa, perdón, y además resulta ser que toda esta gráfica no se parece a ninguna de estas, entonces podemos trazar una trayectoria hamiltoniana, ¿no? Entonces, esto se dividió por casos, el caso en el cual esto aquí abajo es fuertemente conexo y el caso cuando no lo es. Entonces, no se preocupe mucho porque justamente la demostración justo la corté completamente la presentación porque no es relevante. Y una vez que haces eso, pues bueno, ya que tienes los casos, como que con todo lo que hemos armado durante la tesis, es que ya tenemos qué pasa si la gráfica tiene perdón, tiene trayectorias enteramente ajenas, qué pasa cuando lo de abajo está todo junto, qué pasa cuando lo de abajo no está todo junto, y qué pasa si justamente la gráfica como que ya contiene todo la estrellita que vemos aquí, ¿no? Entonces, básicamente de eso nacen los teoremas fuertes, vamos a decir, de la tesis. Y pues bueno, a partir de estos teoremas, pues ya puedes generar ahora sí que hipótesis para ver qué tanto este teorema ayuda a generar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a partir de este teorema nacen muchos resultados, que son muchos de los que están enunciados aquí. No te los quiero leer porque contienen cosas que no son relevantes, pero justo a partir de ello, como que la importancia de la tesis o la conclusión era ver qué tanto ayudaba ese teorema demostrado a encontrar otras cosas, ¿no? Entonces, justo como parte de las conclusiones, pues bueno, es que lograron más o menos qué pasa con la tesis, pues bueno, logra identificar que son las gráficas localmente semicompletas, más o menos qué pasa o cuándo existen las trayectorias hamiltonianas y cómo obtener estos resultados, ¿no? Entonces, básicamente es la tesis completa. No sé si tengan alguna duda, me gustaría escuchar dudas porque tengo entendido que están como, supongo que en algún tipo de proceso para elaborar una tesis o cosas así. Entonces, si tienen alguna duda, con toda confianza me la pueden comentar y los escucho. Sí, si alguien tiene duda, puede escribirlo en el chat o abrir su micrófono. Aquí.
Nos contesta Ángel. Yo tengo una duda, bueno, iba yo todo bien, pero luego cuando mencionas tus cuatro digráficas, ¿por qué son importantes? Ah, bueno, resulta ser que estas cuatro digráficas son importantes porque la parte que a mí más me gustó de de la elaboración de todo esto es que esta demostración, les digo que es muy complicada, pero cómo se ataca esta demostración es que lo vas a hacer por casos, o sea, sí sé que va a sonar un poco raro, ¿no? Que les dije, es que queríamos que justo no fueran tantos casos, pero lo voy a hacer por casos, pero la cosa es que vas a empezar por una contradicción diciendo, supongamos que no existe una trayectoria hamiltoniana, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Supongamos que no va a existir una trayectoria que contenga todos los vértices de esta digráfica, que toda esa gráfica me refiero a todo lo que está encerrado en el cuadrado, ¿no? Entonces, al irte por esa contradicción, resulta ser que vas armando las cosas y vas a llegar a como topes, ¿no? Llegas al primer tope y dices, bueno, pero como habíamos dicho que no existe la trayectoria hamiltoniana, pues continuamos por el siguiente, porque al final de cuentas, como funciona la demostración por contradicciones, que justo quieres caer como en un burgo, ¿no? En el que el supuesto está mal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si te das por esa contradicción, en la demostración te das cuenta que estas cuatro digráficas son las únicas que cumplen, que más bien que no cumplen la contradicción en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es divertido encontrar esas digráficas. Son muy particulares, son muy extrañas, incluso en dibujo. Uno de los retos era dibujar de manera que se pudiera más o menos como exhibir cómo se ven las gráficas. Yo sé que para ustedes definitivamente y para mí es complicadísimo ver qué pasa en esos dibujitos, pero justo por eso son importantes las cuatro gráficas, ¿no? Porque resulta ser que son las únicas que cumplen ese requisito. ¿Y eso ya estaba en el artículo o ustedes lo No, encontraron? esto no estaba en el artículo solo venían las gráficas D1, D2, D3, y resulta ser que justamente encontramos la D4, que digo, también me estoy dando mucho crédito en ese sentido, la D4, si alguien se dio cuenta, básicamente bueno, se darán cuenta que la D1, lo que pasa es que X domina a Z, en este caso la flecha para abajo, Ah, sí. pero está para abajo. La gráfica D2, se darán cuenta que ahora la flecha va de Z a X, entonces va para arriba y perdón, esa creo que la d tres. Y la D2 no existe la flecha, ¿no? Entonces solamente la D4 es cuando junta la flecha de bajada y la de subida. Digo, es demasiado crédito el que me está dando de decirles que descubrimos algo muy importante, pero no, solamente yo supongo que es algo que al autor se le fue, exhibir que justamente también esta gráfica cumple lo que llevamos. Ok. Bueno, si hay alguien más que quiera preguntar algo, si Sí, no, yo también. respecto a estas gráficas nuevamente, o sea, como que entonces sí tuvieron que hacer varios casos para llegar a este tipo de estructuras de las gráficas de uno, de 2, de 3 y de 4. No, solamente con esto resulta ser que les digo que en este caso, aquí está qué pasa cuando lo de abajo es fuertemente conexo. Cuando pasa esto de que lo de abajo sea fuertemente conexo, llegas a estas gráficas. Cuando lo de abajo no es fuertemente conexo, es decir, existe una descomposición, es decir, podemos como que partirlo en cachitos. Ahí no tiene relevancia estas gráficas, solamente tiene relevancia cuando hicieron eso, de que esto fuera fuertemente conexo. Y es muy bonito, ahora me estoy un poco arrepintiendo de haber quitado esto, pero déjeme ver si puedo borrar esto porque ya está haciendo un poco de cochinero aquí. Sí, ahí está. Entonces, resulta ser muy bonito porque justo para llegar a a estas gráficas que parecen un poco triviales, se va haciendo por casos y primero te das cuenta, bueno, es que en el caso de que necesite nuestra suposición errónea, por así decirlo, vamos a notar que justamente la gráfica de arriba solo puede contener tres vértices, ¿no? Entonces, bueno, además de vértice inicial y final, solo puede existir C1, B1 y A1, ¿no? Y después de eso dices, bueno, vamos a analizar un poquito lo de aquí abajo. Vamos a empezar a analizarlo, va a empezar a generarse muchas flechas, porque les digo que la cosa divertida de estas dinámicas es que empiezan a generar flechas como a lo bruto. Entonces vas generando las flechas y dices, mira qué interesante. Ahora vamos a darnos cuenta que este ciclo de aquí abajo, porque es un ciclo, se dan cuenta que empieza en Z1, va recorriendo hacia la izquierda, termina en ZT y regresa a Z1. Este ciclo solo puede tener tres vértices, ¿no? Entonces solo puede tener Z1, Z2, Z3. Entonces poco a poco se va armando esto. Se dan cuenta que esa gráfica, pues bueno, aquí está el vértice A1, por decir, les puedo dibujar mejor. Bueno, ahí está el vértice A1, que está aquí. Aquí está el vértice B1, aquí está el vértice C1, justo que les venía contando, y justo ese ciclo de abajo solamente está dibujado aquí al revés, ¿no? En vez de que estemos viendo la gráfica de arriba para abajo, luego de izquierda a derecha. Y es justo ese ciclo que está aquí, ¿no? El Z1, Z2, Z3. Entonces, así se arma esta estrellita. Les digo, estoy un poco arrepentido tal vez de haber quitado tanto de la presentación, pero era difícil de explicarlo por una manera sencilla. Sí, 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 porque sí está interesante, ¿no? Porque esas de gráficas de uno, 2, de 3 y de 4 como que no son tan
sencillas al menos, o sea, No, son demasiado particulares, ¿no? O sea, sí, están son bien muy así. demasiado particulares, sí, sí, Y sí. justo de las preguntas divertidas que me hicieron en la presentación de la tesis, me dijeron, oh, oye Ángel, y esto pasa solamente cuando haces ciertas restricciones en tu hipótesis, que esta, les digo, esto aquí es una hipótesis como muy exquisita, muy específica. Me dijeron, Sí. oigan, ¿y no investigaron cuándo podemos agregarle tal vez una oración más a esta hipótesis para que esas gráficas entren dentro de esto? Y a fin de cuentas dijimos, no, la verdad no llegamos hasta esa parte de la elaboración de esto, pero es muy Sí. buena pregunta, ¿no? Justamente, seguro existe una manera de agregar una oración más a esta hipótesis, así como que poner, bueno, y además la de gráfica, no sé, solo tiene 8 vértices exactamente para que pueda entrar eso, por decir algo a lo tonto, pero sí, es de las preguntas divertidas que me hicieron en la defensa de la tesis. No, pero o sea, eso está bien también, como que, porque salvo esas digráficas, como que todas como que ya te permiten concluir, ¿no? Sí, Entonces, o justo. sea, si agregaras quizás alguna otra oración, pues puede que incluso te elimines otras cosas que aquí sí estás tomando en cuenta, ¿no? Entonces, pues Sí. sí está muy interesante esa parte. Ajá. Y otra pregunta que tengo es, creo que no comentaste bien a fondo qué significaba AZ cíclica, o sí como, Sí, justo de las cosas divertidas, AZ cíclica es que es una gráfica que vamos a decir que su vértice inicial es. Bueno, no, deja de ver con qué parte está para decirlo bien a detalle. sí, ¿Recuerdas más o menos por dónde está? ahí está, XZ Ok. cíclica. Ajá. Sí. Entonces es una gráfica justamente que la trayectoria hamiltoniana como que empieza en X y Ajá. termina en Z y no puede haber ciclos entre esas trayectorias. Es solamente eso. Ah, ok, o Si sea, no quieres la se forma en definición más ningún formal, ciclo. Ajá. justo la definición que te acabo de decir ahorita es como una que me acabo de inventar de la manga para decirlo de manera normal, pero es que Sí, la más formal es que te dice que X es su única fuente y Z es su único pozo. ¿Qué quiere decir? Pues como suena, un vértice fuente es aquel que como que justamente saca flechas, ¿no? Te da como justo el dibujito que tienes aquí. Oye, es que está difícil dibujar en esta computadora. Pero tienes el vértice y como que, bueno, no, definitivamente dibujo no está haciendo justicia. Pero tienes un vértice y te va a sacar flechas, ¿no? Por eso es una fuente. Y un sí, pozo es que tienes un vértice y justo solo puede recibir flechas porque solo pueden como caer flechas, ¿no? Era ok. como la definición formal, pero lo triste es que se tiene que apoyar justo en la definición de qué es pozo y ciclo. Bueno, pozo y fuente. Y ciclos dirigidos, ¿verdad? Básicamente es que el ciclo dirigido pues nace de lo que es una digráfica, que justo los aristas tienen flechitas. Entonces solamente quiere decir que el ciclo va con la orientación de las flechas, ¿no? Porque, por ejemplo, déjame ver si encuentro uno. Mm, mm, mm. Por ejemplo, esto podría decir que es un ciclo, pero pues no es un ciclo dirigido, ¿no? Porque sí está como que encerrado, se darán cuenta, en un ciclo, pero no es dirigido porque esta flecha va hacia abajo, tendría que ir perdón, hacia arriba, tendría que ir hacia abajo para acá, para que justamente fuera un ciclo dirigido. Pero entonces en el otro sí habían como que ciclos dirigidos, ¿no? O no habían ¿En ciclos cuál? dirigidos. En el que mostraste del XZ acíclico. A ver. Sí, pero justamente, como se decía sobre gráficas, ahora sí que con las orientaciones, sí existen esos ciclos, pero justamente, te digo, se apoya mucho Ah, en la ya definición de que X entendí, es el claro. O único. sea, como que solo la subdigráfica, claro. Ya. Sí, Ah, perfecto. Muchas gracias. igual ¿Alguien si más tienen dudas quiere? perdón, Sí, adelante. yo tengo una pregunta un poco más fuera de aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaron a este artículo? ¿Cómo dijeron, vamos a hacer la tesis sobre este artículo? Tristemente la historia es muy anticlimática en ese sentido. Yo solamente supe que quería hacer una tesis en teoría de gráficas y justamente vine con este asesor que se llama Miguel Tecpac. De lujo, la verdad me cayó muy genial, es un profesor ahí de la facultad. Resulta ser que llegué a él porque es compañero o amigo de un profesor que yo tuve. Y pues sinceramente le digo por qué la historia no está tan divertida, porque justo llegué y le dije, oye, es que la verdad quiero hacer una tesis en gráficas o en gráficas realmente, pero no sé de temas, ¿no? O sea, la verdad no tengo idea mucho de qué temas se tratan hoy en día o qué es importante. Me dijo, mira Ángel, es que bien porque justo parece ser que Miguel se dedica bastante a dar, justamente a ser asesor de bastantes tesis. Entonces me dijo, mira, ya que tengo un par de temas, de todos los temas que me expuso, este fue para mí el más interesante porque justo yo he sido una persona más aplicativa en la vida real últimamente, entonces para mí esto de que justo las rutas que se van trazando al inicio, que tengo aquí en mapita, bueno, creo que tengo que rezar demasiado, pero justo que puedas Sí, como que hacer una analogía entre las gráficas y las rutas o los mapitas a mí me parece algo muy aplicativo. Tristemente no se siguió, durante la elaboración de la tesis no se atacó el problema como tal de las rutas o de los mapas con precisión, porque la tesis es más teórica en el sentido de que, pues bueno, queremos exhibir estas trayectorias, ¿no? Pero por eso me gustó a mí más este tema y fue como llegamos a él. ok. Y bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que más se te dificultó a ti personal?
Ahora, eso está muy divertido. Lo que más me dificultó, es que realmente todo fue difícil. Creo que las dificultades máximas que tuve fue mi autosabotaje realizándola. Al inicio de la tesis yo la verdad me sentía un poco endeble, vamos a decirlo, es tanto escribiendo matemáticas, demostrando teoremas, dando ideas, generando las demostraciones. Por suerte, durante la elaboración de la tesis me he dado cuenta que no estaba tan mal como yo pensaba, lo cual pues a mí me llenaba bastante de felicidad. Entonces, conforme iba escribiendo las cosas, como que tú ibas haciendo naturalmente, ¿no? También tiene que ver mucho con cómo me estuvo asesorando Miguel. Yo sí le dije desde el inicio, así como de, oye, Miguel, ¿sabes qué? Necesito que nos estemos viendo constantemente porque yo no voy a trabajar bien si no me estás ahora sí que no sé si no estamos haciendo juntas constantes, no sé si no estás de capataz sobre mí, ¿no? Entonces, esa fue la parte complicada de inicio, después como que todo se fue amenizando, y ya entrando más a detalle, ahora sí que menos personal, esta demostración que ves aquí, que les dije que no quería entrar mucho detalle, es una demostración muy compleja, o sea, bueno, tal vez no muy compleja, me estoy exagerando, sí es muy compleja mínimo para mí lo fue, porque justo como que encontrar la manera de estructurar la demostración que tuviera sentido y que los casos fueran como que enlazándose entre sí fue complicado. Entonces, en general, creo que eso fue lo más complicado del asunto. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo por mi parte, ya. Felicidades porque pues, les quedó un trabajo muy bonito, ¿no? Gracias, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Nuevamente, felicitaciones. Y le cedemos la palabra a Felipe, por favor. ¿Le permites compartir? Sí, nuevamente Ángel, muchas felicidades. O sea, sí, sí me sorprende, o sea, porque luego, o sea, los artículos sí suelen ser como dan como que todo a la ligera, ¿no? Y luego, pues sí es un lío como que estarles entendiendo a los detalles sobre todo, y sobre todo para ese teorema, porque mencionas que en ese teorema eh, solo eran como dos páginas, me dijiste, ¿verdad? O dos hojas. Sí, el artículo, así en total, creo que el artículo tiene 5 páginas, de las cuales la primera página es la portada y Sí, una página de definiciones básicas y después 2 páginas, y si no es 1 y media, de esta demostración que te hace verla muy trivial, pero desarmarla sí es muy complicado en ese sentido. sí, justamente, y justamente por eso, pues muchas felicidades, y aparte de que ya estás titulado, ¿no? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, entonces, déjenme darles esta información sobre, bueno, más bien invitarlos a la siguiente reunión, la cual se va a llevar a cabo el jueves 30 de abril igual a las 18 horas en el mismo link de Zoom. En ese día, Ángel Efraín Matehuala Vélez nos va a hablar sobre cuasinúcleos ajenos en generalizaciones de torneos. También la invitación es para que participen. No solo, bueno, pueden participar de dos formas, ¿no? Pueden participar ya sea asistiendo, escuchando el trabajo de tesis y experiencia de otros alumnos, los cuales ya estén titulados o en proceso de titulación. O también, pues, pueden ser ustedes quienes expongan su trabajo en el cual están en su proceso de titulación, ¿no? Ese para titularse. Si quieren participar exponiendo su trabajo, pueden hacerlo enviando un correo con su propuesta a ese correo que es usagitsukino.mx@ciencias.unam.mx. O también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook en el cual nosotros subimos las siguientes pláticas que van a haber. Y también tenemos un canal de YouTube que se llama Seminario dos puntos Divulgación de Tesis, en el cual ahí se encuentra, es un repositorio de todos los videos que han habido en el Seminario de Divulgación de Tesis. Ok, entonces, sin más por el momento, pues muchas gracias por asistir y nos vemos para la siguiente.